Shabbat Shalom Aleichem. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom everyone. Bienvenidos a nuestro servicio Mincha, nuestro servicio de la tarde. Welcome to our evening service, our Mincha service to close Shabbat. Well, we have today the Ketuvim Talmidim, our parasha Veshaul, and Shaul, which starts in the book of Acts, chapter 9, verse 1 through chapter 10, verse 48. Hoy tenemos la parasha en los Ketuvim Talmidim, las escrituras de los discípulos, la parasha Veshaul y Shaul, que comienza en el libro de Hechos, capítulo 9, verso 1 hasta el 10 y verso 48. Comenzando en el capítulo 9, el personaje mayor se puede decir, nos acordamos que Lucas es el que está escribiendo, ¿bien? Y él narra qué es lo que aconteció después de la muerte y resurrección de Yeshua. Y el enfoque ha sido Judea. Kefa, Yohanan, los discípulos, Esteban, todo lo que está pasando en Judea. Comenzando con esta parashá que lleva por nombre Shaul, de Shaul, se nos introduce, bueno, más bien se introdujo Shaul en la parashá pasada, el que dicen que estaba supervisando la apedreanza, o sea, la matanza, se podría decir, el asesinato de Esteban. Entonces, ahora seguimos con Shaul y ahora nos vamos a quedar con Shaul. Shaul se va a hacer una figura prominente en lo que es el evangelio a los gentiles. ¿Verdad? Muy, muy interesante. Shaul después escribirá muchas cartas y todas ellas, con la excepción del libro de Hebreos, si es que fue Shaul que lo escribió, porque realmente no se sabe, todas dedicadas a comunidades gentiles, paganas, de personas que estaban en la idolatría, en la fornicación, por ejemplo, Corinto. Si usted lee 1 y 2 Corinto, como yo lo hacía en un tiempo, sin leer la historia de Corinto, no le agarramos todo el sabor. Él tenía que escribirles a unas personas que vivían, vamos a decir, Las Vegas, que le decimos soy la ciudad del pecado. ¿Sabía usted que han encontrado dichos escritos? Vamos a decir, si una mujer se vestía provocativamente. Hay dichos antiguos que decían de esta forma: esa mujer está vestida como que es de Corintio. Decían de esa forma. ¿Por qué? Porque Corinto era una ciudad que estaba, bueno, ahora voy a cambiar, de Las Vegas a San Francisco. Más bien San Francisco, una ciudad muy inmoral, pero está junto al mar. ¿Saben ustedes que llegaban muchos barcos a Corinto llenos de gente que naufraga en el mar, hombres? Y llegaban nada más a visitar a todas las mujeres de Corinto. La prostitución era algo grandísimo ahí. Era algo muy bien conocido y por eso se conocía la ciudad de Corinto. Entonces, cuando hay ciertas cosas que Pablo le dice a las comunidades de Corinto, ¿verdad? Tenemos que tener eso en mente, que él está hablando básicamente de San Francisco. Y entonces, ¿verdad? Por esa razón, Pablo, por tener que hablarle a ellos, ¿verdad? Él usa muchas veces cierto lenguaje que puede ser controversial para el que no es pagano, idólatra, fornicario y todo eso. Para el pueblo, por ejemplo, los de Judea, aún lo vamos a ver, ya que lleguemos a Hechos capítulo 19, 20, 21, 22, hasta que lo agarran y lo ponen en Jerusalén a prueba, a más bien a tribunal. Hay una confusión de qué exactamente él está enseñando. Bien, ok, aún en su tiempo confundían lo que estaba enseñando Shaul. Cuánto más hoy, después de la religión católica, cristianismo, ciertas congregaciones cristianas, yo no les digo cristianos, son paulinios. ¿Por qué paulinios? Porque no les importa lo que dijo Cristo, Yeshua. Dicen, pero Pablo dijo esto, yo me quedo con lo que dijo Pablo. Yeshua dijo, yo no vine a abrogar la ley. Pero dice Pablo en Gálatas
que la ley todo es maldición y yo me quedo. No, siguen entonces a Pablo, ¿verdad? Son paulinos. Pero entonces Pablo ha sido de tanto impacto. Entonces este Pablo que se nos presenta hoy es una figura muy controversial para nosotros que guardamos Torah y creemos en Yeshua. Ciertamente nosotros no podemos entender a Pablo como el Pablo del cristianismo. Ciertamente no somos paulinos, ¿verdad? Somos seguidores del Eterno, Dios de Israel. Pero bueno, sí tenemos entonces que entender lo que dice Pablo. Pero aquí lo vamos a empezar a mirar la trayectoria de Pablo. ¿Cómo fue que el Eterno lo escogió a él para ese trabajo dificilísimo de enseñarle Torah a gente pagana? Bien. Okay, so I want to give somewhat of a lengthy introduction to this parasha because it takes by name Shaul and Paul and Shaul. So really, Shaul was introduced to us last parasha where we saw that he was supervising the killing, the stoning of Stephen. And we know that he was very zealous for the Torah and he wanted to kill everyone who followed the way, Haderech. We'll see how he is transformed in this parasha from a hater of the people of the way to one of the way. And he goes through this period of transformation. But Shaul, we have to understand, goes on to become a very controversial figure. Very controversial. Because he was to go on and write a lot of letters designed to be read and understood by pagans, idol worshippers, idolaters and sexual immoral people. For example, take the letters to the Corinthians. So if you read the history of Corinth, you see that it was a port city, a city by the sea. It had a port. Similar, I would call it today like San Francisco. Very immoral, very liberal, and a port city. So a lot of sailors would go there for prostitution. And it was very well known as a city for prostitution. And they have found sayings in writings, nothing to do with the Bible, just historical writings, that there was a saying, for example, that if a woman was dressed provocatively, there was a saying that said as follows: she is dressed like a woman from Corinth. What does it mean? Right? That she was dressed like a prostitute was the saying. Okay, so knowing this historical fact, we know that Shaul had the difficult task of teaching Torah to people who were extremely immoral, the worst, pagan, the Hellenistic, right? That they were into the worshiping of gods, the temple prostitutes, the eating food sacrificed to idols, and all of these things. So Shaul goes on to write to them, and he has a very hard task of getting them to understand Torah. So he will go on to say some things that appear to be controversial, but we have to understand the audience. Having said that, we do not believe in Shaul. As Shaul takes preeminence in the book of Acts, the focus of Luke started with the followers of Yeshua after the death and resurrection. Everything is happening in Judea, the Jews. And now we're introduced to Cornelius and Shaul, and the Gentiles start to come in. So we need to understand who Shaul is, right? He was very misunderstood in his own time. Kepha wrote about it. He said, our brother Shaul, very hard to understand. They tried Acts chapter 19, 20, 21. We see how people in Jerusalem, in Judea, misunderstood what he was saying. So he's a very controversial figure of his time. Even worse today because 2,000 years later, after the Catholic Church, after the Christian Protestant movement, you now have people that say they're Christian, but they're really Paulinians. What does it mean, Paulinians? You tell them, Yeshua, Christ, he said, I did not come to abolish the law of the prophets. And they say, oh, no. Forget what Yeshua said. Shaul, Paul says in the book of Galatians that the Torah is a curse, so I don't want to follow it. So they forget what Yeshua said. Paul is what matters. So really, they're not Christians. They're Paulinians. And unfortunately, that's what Paul has become, the leader of a movement of people that hate the Torah. So certainly, as we start to study Paul, we cannot be even close, right, to understanding Paul in this way, right? So I just want to make that clear from the onset as we move forward with studying now
who Paul is, Shaul for us. Ok, bien, esa es la introducción un poco larga. Bueno, él va persiguiendo a los del camino, Haderech. ¿Sabían que a los mesiánicos, primeros mesiánicos, les decían los de los Haderech, del camino? Los del camino. Por eso nosotros también similarmente nuestro nombre, que es la Derech Shuva, camino al retorno a esos del primer camino, los que creyeron en Yeshua originalmente. Okay, a very interesting tidbit in chapter 9, verse 2, we see that Shaul was persecuting those of the way, Haderech, right? So our name, Kehilat Derech Shuva, that's one of the connections we have to the early first Messianic community. We want to go back, Shuva, return to the way, the Derech of the original disciples of Yeshua. Okay. Entonces va Shaul cabalgando en su caballo, ve una luz, se cae del caballo, él queda ciego, ¿verdad? No quiero repetirles toda la historia, pero viene un mentado Ananías, y ora por Shaul, y Shaul se le abren los ojos después de 3 días, y él se le prende el foco. Él ya era experto en el Tanaj, y se da cuenta que Yeshua entonces es el Mesías. Y empieza a proclamar a Yeshua como Mesías. Shaul was riding on his horse on the way to Damascus, and he sees a light, falls off his horse, he's blinded. The voice tells him, I am Yeshua who you're persecuting. He's blinded. He goes to Damascus, and there a man named Ananias goes to pray for him. He regains his sight, and he now understands that Yeshua is the Messiah. So he starts being very well versed in the Tanakh. He starts to preach about Yeshua. Miramos que en el capítulo 9 dice que se pone a refutarlos a todos. Shaul me recuerda un poquito, por ejemplo, a Moshe, ¿verdad? Que en cierta forma Moshe no quería ser el líder. Él decía, no me mandes a mí, yo no soy bueno para hablar, tartamudo. Pero realmente sí era bueno, por eso el Eterno lo escogió. En cierta forma, Shaul, él va con otra intención y el Eterno lo cambia, pero él venía de la élite del judaísmo. Se tiene que entender. Por eso él puede refutar a los judíos en cualquiera, porque nadie le iba a enseñar a él. Es bien interesante que Shaul mismo dice que él estudió bajo Gamliel. Y como les he mencionado ya aquí antes, que en el judaísmo hay una tradición, si no estoy mal está en el Talmud, que cualquier muchacho que estudiaba en la sinagoga de Gamaliel, en la yeshiva de Gamaliel, tenía que saberse la Torá por memoria a la edad de 11 años. Por memoria. Quiere decir entonces que Shaul, para haber entrado, Gamaliel era el Harvard del judaísmo en ese tiempo. A lo mejor el Stanford. Pero entonces quiero decir que Shaul no era cualquiera. Miren la diferencia. Kefa, pescador. Aun cuando Yeshua lo crucificaron, antes, cuando él todavía se estaba apareciendo en los 40 días, él se regresó a pescar. ¿No lo ven que andaba él pescando? Y de repente miraron a un hombre allá afuera con un fuego, una fogata, y dijeron, ¿quién es? Es Yeshua. Y se aventaron para atrás. Kefa, después que mataron a Yeshua, se regresó a pescar. Andaba pescando con los demás. Hasta que recibieron entonces el impulso a lo que tenían que hacer, la dirección. Pero Shaul era todo lo opuesto a Kefa. Él sí había sido entrenado. Él sí sabía hablar varios lenguajes. Él te manejaba varios lenguajes. Él te manejaba la Torá al derecho y al revés, el Tanakh, las profecías. Cuando el Eterno le reveló lo que le tenía que revelar, él podía ir solito contra todos los rabinos de cualquier lugar en la diáspora y se tiraba el debate contra ellos y les ganaba, por eso lo querían matar. Entonces, ¿por qué no llegaba cualquiera? Kefa, posiblemente por más buenas intenciones que él tuviera, si Yeshua hubiera mandado a Kefa, chance a Kefa con su sombra pasando sana uno. Pero si lo agarraran los religiosos bien estudiados de la Torá y le decían, a ver, Kefa, siéntate, ¿qué dice este profeta? ¿Qué dice este profeta? ¿Qué dice este profeta?
¿Cómo se interpreta? ¿Cuál es la interpretación? La interpretación literal. ¿Cuál es el mashal? Explícanos si hay algo místico. Chanza, ¿verdad? Kefa se atoraría porque él fue pescador. Sí tenía emuná y sí podía sanar a un enfermo si oraba por él. Pero los que querían escuchar una explicación era otra herramienta para ese trabajo y era Shaul, el que tenía la explicación, ¿entienden? Kefa, por más buenas intenciones que él tuviera, no tenía la preparación de Shaul. Por eso es que Shaul es el que es mandado. El Eterno nos escogió especialmente para eso. Y él empieza, miramos en el capítulo 9, a debatir con los judíos griegos y lo quieren matar. ¿Por qué? No porque le ganaron el debate, porque les estaba comprobando algo que ellos no querían entender. Entonces lo buscan matar y ahí termina más o menos el capítulo 9. Bueno, así llega a ese punto. Quiero parar ahí. En el capítulo 29 es donde habla de lo que él debatía con los judíos que hablaban griego. So just back to Paul. Once it is revealed to him that Yeshua is the Messiah, he takes his knowledge and he starts debating all of the Jews, especially the ones in the diaspora, the Greek-speaking Jews. But I want you to imagine Shaul. He wasn't any old Jew, you can say. For example, Kefa, we know for sure he was a fisherman. And after Yeshua's death, during the 40 days he was appearing to them, he went back to fishing. He was out there fishing, and one of the times they saw Yeshua out on the shore cooking fish. And they said, "Hey, that's Yeshua." And he jumped in the shore and he swam. Remember that? And they had been fishing. So you can imagine Kefa, as much as he could pray for someone and heal them, even his shadow, as much as he was on fire for the Ruach HaKodesh, if he sat down with the advanced, the elite of Judaism, and they got going, or what does this prophet say? That prophet, this interpretation, that interpretation, this argument, that argument, Kefa wasn't the man for the job. For this, Shaul was the man for the job because he had studied under Gamaliel. You see the young people here, the kids, they recite a verse every week. Well, at the age of 11, Shaul could recite the Torah. That's the only way he was able to study under the yeshiva of Gamaliel. He only took the brightest students. So this was Shaul. Shaul was one of the brightest. And this is why his arguments are very well written. So anyway, he's debating the Jews. They don't like it because he's too good. And so they're looking to kill him. Ok, sí me gustaría tomar una pausa aquí y leer capítulo 9, verso 31 una vez más. Dice así. So I want to read verse 31. Then the Messianic community throughout Yehudah, the Galil, and Shomron enjoyed peace and was built up. They lived in the fear of the Lord with the counsel of the Ruach HaKodesh, and their numbers kept multiplying. Verso 31. Dice, entonces la comunidad mesiánica por toda Yehudá, el Galil y Shomrón disfrutaron de paz y fueron edificadas. Vivían en el temor del Señor con el consejo del Ruach HaKodesh y el número de ellos continuaba multiplicándose. Ok, esa es la transición. Esa es la transición. Hemos estado aquí, el escritor Lucas le está diciendo que hasta el capítulo 9, verso 31, todo ha sido acerca de Judea, los judíos, la persecución, qué pasó. De repente dice que hubo un tiempo donde hubo shalom, se calmaron las cosas y el mesianismo empezó a crecer muchísimo bajo shalom por un tiempo. Y entonces el enfoque va a ser, nos vamos a cambiar a los goim. Judea está en shalom y ellos van creciendo. ¿Lo ven? Entonces, mientras eso sigue, que el mesianismo va creciendo en Judea con los judíos, ahora vamos a ver qué empieza a pasar en el mundo de los gentiles. Y vamos a empezar ahora a hablar un poco en el libro de los Masim, de los Hechos, ahora qué está pasando en el mundo gentil ahora. Pero no lo desconecten como que ya la importancia se va aquí. En Judea todo sigue pasando. ¿Verdad? Simplemente el enfoque va a cambiar aquí. Es otra escena del libro. Okay, so what we see in chapter 9, verse 31 is a transition, a new scene. So up to chapter 9, verse 31, we see they enjoyed peace in Judea. Things calmed down. The Messianic community kept growing. Everything was good.
And while everything is happening good in Judea, we're going to switch to what's happening with the Goyim, the Gentiles. That doesn't mean this stopped. It's still going in the background. We'll see them again come together. Chapter 19 of Acts, 20, 21, right? We go back to Judea. But now we're going to see what's happening with the Goyim. This is another scene. Okay? That's the transition. Okay, tenemos la resurrección de Tabita y entramos al capítulo 10. And then with that we enter into chapter 10. Okay, Cornelio. Vamos a hablar de Cornelio, un comandante romano del regimiento italiano, que le llamaban. Dicen que era un hombre temeroso de Dios. Ok, cuando dicen temeroso de Dios, están hablando del Dios de Israel. Él probablemente era converso al judaísmo. O en el proceso estaba, porque era temeroso del Eterno. Miramos que él tenía una relación con el Eterno, no era un pagano. Él sabía quién era el Dios verdadero. Se tienen que entender, ¿verdad? Cornelio ya estaba apuntado al Dios verdadero. Me gustaría leer el verso 4. Okay, so I want to introduce now Cornelius. We have in chapter 10 Cornelius, the first Gentile that Kepha runs into. Now, he was an officer in the Italian regiment of the Roman army, and he was a God-fearer. What does that mean? It means he was a believer of the true God of Israel. He wasn't a pagan. He was either a convert to Judaism or on his way to being a convert or something. But you can see that he was very charitable to the Jews, and he was also fearful of God, the God of Israel. So I'd like to read chapter 10, verse 4. It says as follows. Cornelius stared at the angel, terrified. "What is it, sir?" he asked. "Your prayers," replied the angel, "and your acts of charity have gone up into God's presence, so that he has you in mind." Capítulo 10, verso 4. Cornelio se quedó mirando fijamente al ángel aterrorizado. ¿Qué sucede, Señor?, preguntó. Tus oraciones, le contestó el ángel, y tus actos de caridad han subido a la presencia de Dios, de manera que Él te tiene en su mente. Lo primero que tenemos que decir es, wow. ¿Cómo les gustaría que le digan que el Eterno está pensando en usted? ¿Cierto o no? Pues el Eterno, ¿verdad?, que ha conocido a toda la humanidad. En este tiempo, para Él, nuestra vida es un segundo. Que haya un mensaje del Eterno que Él está pensando en alguien es porque la persona se lo merece. ¿Se entiende o no? Entonces, Él miraba con qué fervor Cornelio creía en Él. Y entonces le manda un ángel para decirle que Él ha mirado sus actos de caridad. ¿Qué son actos de caridad? Actos de caridad es ayudar al prójimo. Ayudar al prójimo. Ya miramos que él era temeroso de Dios. Y hablamos en la Parashat Tetzaveh que el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Entonces Cornelio era una persona sabia. Y no solo sabia, era muy dadivoso. Y él ayudaba, dice, mucho a las viudas, ¿no? Entonces, él entendía lo que era su responsabilidad como alguien que tenía recursos, ayudaba entonces al prójimo. Y el Eterno le gustó eso de Cornelio. Ven, es algo que él amaba al prójimo. Muy importante el amor al prójimo. Me imagino cuántos judíos que se levantaban a decirle Shema en ese tiempo. El Eterno no mandó un ángel que les dijera, estoy pensando en ti. ¿Por qué a este gentil? Porque Él mira el corazón, Él pesa el corazón. Y miramos entonces lo que pasa con Cornelio. So in chapter 4, we read something very interesting. An angel comes and tells Cornelius that he is on Adonai's mind. It's like, what? What did he do to deserve for Adonai to be thinking of him? Adonai, who has seen every person who ever lived, in the present or the future. How is he thinking of Cornelius? It's because Adonai weighs the heart. And you could see the heart that Cornelius had. And he used to give charity. He loved the neighbor. And he was a God-fearing man, which takes us back to the Parashat Tetzaveh. If you fear Adonai, you're wise. That's the beginning of wisdom, to fear Adonai. So Cornelius was a wise man.
And he also was a very charitable man. He did a lot of charity. Ok, le dice el ángel, manda a hablar por Kefa, él te va a venir a decir algo. Ok, manda a hablar por Kefa, que estaba con Shimón, el curador de pieles. Y me imagino que él estaba en el segundo piso porque la curación de pieles apesta bien feo. Entonces, él está dormido y tiene una visión. En esta visión, todos la conocen, muy malentendida en el cristianismo, a propósito, porque él mira que cae una sábana y viene animales inmundos y le dice una voz, mate y come, y él se rehúsa, dice, ¿cómo esto puede ser del Eterno? Dice, Eterno, yo nunca he comido algo inmundo. Porque él se está cuestionando. Esta visión pasa 3 veces. Y él nunca accede, dice, oh, bueno, ok, mate y come. Él sabía que algo estaba mal. ¿Cómo el Eterno le va a decir que peque? Entonces miramos que él queda bien aturdido de esa visión. Dice, ¿qué quiere decir esta visión? Obvio, el Eterno no se puede contradecir. ¿Cómo me está diciendo que como un animal inmundo? No puede pasar, es imposible, no me lo puedo comer. Entonces, él sabe que esta visión no cuadra. ¿Por qué el Eterno me dice que yo haga algo que no está bien? En eso llegan los mensajeros de Cornelio y le dicen, un gentil te llama. Usualmente él no hubiera ido. Pero ahí entendió, dijo, ya me di cuenta. El Eterno no está hablando de comida, está hablando de los gentiles. Entonces voy a ir a hablar con él, ¿verdad? Yo sé que todos aquí entienden eso, pero más que uno se va a topar con alguien en el cristianismo que usted le dice, nosotros comemos kosher. Y ellos dicen, no, eso ya no se tiene que hacer. ¿No viste que Pedro le dijo al Eterno que se comiera las lagartijas? Y a propósito, malentienden lo que está pasando. Está hablando de los gentiles. Aún lo explica muy claramente aquí. Entonces, él entiende que no está hablando de comida, está hablando de gentiles, ya que él asocia, dice, ya entiendo, está hablando de los gentiles. Y va él con Cornelio y dice en el verso 28, ya me doy cuenta que el Eterno me ha enseñado a no llamar a una persona común o inmunda. Nada que ver con comida, ¿verdad? Okay, so we have in chapter 10, so we have Cornelius sends for Kefa. Kefa is staying with Shimon the tanner, and he has a vision. In the vision, he sees a sheet with animals that comes down, unclean animals, rats, lizards, rabbits, pigs, right? And he hears a voice that says, kill and eat, Peter. And he says, what? How is the voice telling me to sin? This isn't right. I can't eat that. I can't be sinning. So he sees it again and again, 3 times. And he thinks, after the vision, he's thinking, what could possibly be happening here? What is going on? I know Adonai doesn't want me to sin. He doesn't want me to eat unclean things. Why would he give me that vision? What is going on? So he's very confused about this vision until the messengers of Cornelius come and say, hey, Cornelius, a Gentile man, wants to talk to you. Then he puts 2 and 2 together and he says, oh, I get it now. It's not talking about eating unclean animals. It's talking about not calling people unclean, the Gentiles. Usually he wouldn't go with the Gentile, but now he's going to go because he understands the vision. I know everyone here understands this already, but unfortunately, there's millions of people, especially in Christianity, they will take this as evidence and proof that they don't have to eat kosher. They say, no, look, Adonai told Kefa to eat a lizard. What's the problem? We can eat a lizard now. And really, they completely ignore the explanation of Kefa in verse 28, where he says, but God has shown me not to call any person common or unclean. Seguimos en el capítulo 10. Vamos a leer, yo sé que ya lo leímos, no lo quiero repasar todo, pero sí lo quiero leer con énfasis y con explicación. Así que vamos a comenzar en el verso 30, capítulo 10, verso 30. I know we already read it during our reading, but I do want to read it with a little bit of emphasis now. Chapter 30. Cornelius answered, 3 days ago about this time, I was at Mincha prayers in my house when suddenly a man in shining clothes stood in front of me.
and said, God has heard your prayers and remembered your acts of charity. Now send to Jaffo and ask for Shimon known as Kepha. He is staying in the house of Shimon, a leather tanner by the sea. So I sent for you immediately, and you have been kind enough to come. Now all of us are here in the presence of God to hear everything the Lord has ordered you to say. Here we have Kepha shows up, and Cornelius tells them, we're all here in the presence of God with Adonai as witness. We're ready to hear you. We're ready. Listen to how ready he is. Capítulo 10, verso 30. Vamos a comenzar ahí. Dice, Cornelio le contestó, hace 3 días aproximadamente, alrededor de esta hora, yo estaba haciendo las oraciones de Minja en mi casa, cuando de repente apareció delante de mí un hombre con prendas brillantes, y dijo, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus actos de caridad. Envía a Jaffo y pregunta por Shimón, también conocido como Kepha, que se aloja en la casa de Shimón el curtidor de cuero, junto al mar. De manera que de inmediato os mandé llamar, y vosotros habéis sido lo suficiente amables como para venir. Ahora todos nosotros estamos aquí, en la presencia de Dios, para oír todo lo que el Señor os ha ordenado que digáis. Entonces Cornelio le dice, estamos listos, háblanos, dinos algo. Vienes de parte del Eterno, ¿qué nos vas a decir? Verse 34. Then Kepha addressed them. I now understand this God does not play favorites, but that whoever fears him and does what is right is acceptable to him, no matter what people he belongs to. Huge of importance for us. Verso 34. Muy importante para nosotros. Entonces Kepha les dirigió la palabra diciendo, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que cualquiera que le tema y haga lo que es justo es aceptable ante él, sin importar a qué pueblo pertenezca. Bien interesante, y no puede durar aquí mucho tiempo, pero Yeshua es el mediador del nuevo pacto, y lo será. Lo llevará a cabo todavía. Se cerrará ese proceso. ¿No se les hace interesante que no les habló de nada de eso a sus talmidim hasta ahorita Kepha se da cuenta? Hasta aquí él dice, ahora me doy cuenta que el Eterno no hace excepción de personas. O sea que no fue algo que Yeshua les explicó. Procesen eso. Tiene repercusiones. I want you to process this because it's important. Up until this point, Kepha says, oh, now I get it. Adonai doesn't play favorites. Wait a minute. Yeshua is the mediator of the new covenant. Kepha was with him from the beginning of his ministry of Yeshua. Yeshua never told him this. He just now realizes it in Acts chapter 10. Right? So that's important. There's repercussions there, right, for that. But nevertheless, up until this point, he realizes it. But I want to move on. 36. Vamos al 36. Here is the message that he sent to the sons of Israel, announcing shalom through Yeshua the Messiah, who is Lord of everything. Verso 36. Le está diciendo Kepha, Cornelio le dice, háblanos. Y él está hablando, ¿verdad? El Eterno hace acepción de personas. Verso 36 ahora dice, aquí está el mensaje que envió a los hijos de Israel, anunciando shalom por medio de Yeshua el Mesías, que es Señor de todo. Entonces les está explicando que entonces Yeshua vino a anunciar al pueblo de Israel shalom. So we see that he explains that Yeshua was sent to the sons of Israel to announce shalom. 37. You know what has been going on throughout Yehudah, starting from the Galil after the immersion that Yohanan proclaimed. 37. Él les dice que ellos ya habían escuchado acerca de Yeshua. Todos habían escuchado. Dice, vosotros sabéis lo que ha estado pasando por toda Yehudá, comenzando por el Galil, después de la inmersión que proclamaba Yohanan. 38, verse 38. How God anointed Yeshua from Nazareth with the Ruach HaKodesh and with power. Verso 38. Como Dios ungió
a Yeshua de Nazaret con el Ruach HaKodesh y con poder. Ahí vamos a poner los frenos y el freno de mano. Tenemos que parar. So after here we have to slam on the brakes and the emergency brake as well. Miren lo que le explica Kefa a Cornelio. No hablamos hoy, no lo escribí, hablamos del concepto de ungir en la parashá, Mashiach, ¿no? Cómo había el Cohen fue ungido, aún los matzot podían ser ungidos. Y les hablé que el concepto de el ungido, pero miren cómo dice, comenzando con la inmersión que Yeshua recibió de Yohanan, cómo Dios ungió a Yeshua con el Ruach HaKodesh y con poder para hacer las cosas que él hizo. Eso es interesante que se entienda, porque a mí, ¿verdad? Como yo creo en Yeshua, para ser bien honestos, la forma que yo he entendido a Yeshua ha evolucionado muchísimo en muchos años que llevo estudiando Torah, aún en mi tiempo de cristianismo. En el cristianismo yo entendía a Yeshua como de X forma. Y mi conocimiento acerca de Yeshua ha ido evolucionando conforme más he estudiado Torah, más he entendido las escrituras de los discípulos, la idea, la foto grande. Pero esto es uno de esos conceptos que nos deja pensando. Por ejemplo, alguien me ha preguntado, y es buena pregunta, cuando Yeshua tenía 7 años, ¿él sabía que iba a ser el Mesías? Él caminaba y decía, un día yo voy a sanar a estos enfermos. Sí, es lo que voy a hacer. O fue algo que él le llegó de repente. Conforme lo explica Kefa, le llegó en la inmersión de Yohanan. Ahí fue ungido. Entonces, piensen el concepto. Regresemos a la parashá Tetzaveh. En la parashá Tetzaveh miramos cómo esto trabaja. El Eterno le dice a Moshe, separa a Aarón, Ajija, tu hermano, y verlo preparando. Mídanlo. ¿Qué tanto le mide la espalda, los pies? Le vamos a hacer túnica, le vamos a hacer hoshen, ¿verdad? Le preparan las vestimentas, preparan los sacrificios, hacen todas las preparaciones y llega el día en que lo van a ungir de Cohen. Y cuando lo ungen de Cohen, él se va a... Es el hermano de Moshe, tiene una función ahora de Cohen Gadol, de sumo sacerdote, el más alto, el que puede ministrar ante el Eterno más alto. Y ahora se hace un ungido, porque lo ungen, lo hacen Mashiach, en ese sentido, lo ungen. Bien, y ya estudiamos en la parashá Tetzaveh. Si no lo captó, puede ver el video de la parashá Tetzaveh, hablamos un poco del concepto de Mashiach, que aún el matzot era ungido, con que le echaran aceite. Ok. Este concepto es el que le está explicando Kefa a Cornelio. Lo voy a leer una vez más. 10:34. Dice, 37 y 38. Vosotros sabéis lo que ha estado pasando por toda Yehudá, comenzando por el Galil, después de la inmersión que proclamaba Yohanan, como Dios ungió ahí a Yeshua de Nazaret con el Ruach HaKodesh y con poder. Como Yeshua se dedicó a hacer el bien y a sanar las personas oprimidas por el adversario, porque Dios estaba con él. Entonces, Yeshua igualmente, la respuesta es, si alguien pregunta, Yeshua cuando tenía 7 años, ¿sabía él que iba a ir el Mesías? No. No sabía. Ahora, si alguien me pregunta exactamente qué sabía Yeshua, yo no le puedo contestar exactamente. Lo que sí sé es que Kefa estuvo ahí con él y que Kefa le explica a Cornelio que todo comenzó cuando Yohanan inmerse a Yeshua, y hay diferentes versiones. Una dice que descendió una paloma,
Unos dicen que se escuchó una voz del cielo. Pero algo pasó ahí que Kefa le dice, ahí él fue ungido. Mashiach. Ungido. Mashiach. Ahí está la conexión, ¿bien? Cuando leemos ungido, piense Mashiach, que es la palabra hebrea. Él fue Mashiach con el Ruach HaKodesh y recibió el poder para hacer las cosas que él hacía. Quiere decir que antes de ese evento, no era. ¿Quedamos bien? Lo que pasa entonces es Yeshua, la manera que lo tenemos que entender, vamos así decirlo, igual que Moisés. Hay que hablarlo en términos del profeta como Moisés. Cuando nació Moshe, por ejemplo, sus padres miraron que él era importante, era hermoso. No lo quisieron matar, él iba a ser especial, pero no fue hasta mucho después que él fue instalado como el líder de Israel. Anduvo en Midian, de pastor por un tiempo. Posiblemente ni por aquí le pasaba que él iba a regresar a Egipto a ser líder de los israelitas. Pero cuando el Eterno lo llamó, lo instaló y lo mandó, y él sirvió su función. Entonces, en cierta forma, miramos que aquí Kefa está explicando el mismo concepto. Yeshua nació de una forma especial, como le dijo el Malach a su madre Miriam. Y posiblemente su madre lo tenía pensado, que él iba a ser un hombre especial. Posiblemente lo fue, una persona bien justa. Es más, lo fue un hombre muy justo. Eso sí lo puedo decir con certeza. Pero fue en este proceso de la inmersión con Yohanan donde miramos que dice que se le ungió, se le Mashiach, con el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y con poder para hacer la sanidad y ayudar a las personas, los endemoniados y todo lo que él llegó a hacer. Bien interesante porque Yeshua mismo les dice que cuando ellos reciben el Ruach HaKodesh podrán hacer lo mismo. Y a Kefa ya le pasó. Aún su misma sombra sanaba, ya con el Ruach HaKodesh. Entonces nos deja saber y entender que todo lo que Yeshua hizo, lo hizo con los límites humanos, en el sentido que él nos dejó el ejemplo de cómo con el Ruach HaKodesh se pueden hacer cosas grandes, grandísimas. Yeshua mismo, como hombre humano, carne y hueso, con el Ruach HaKodesh, pudo hacer tantas cosas y dice, ustedes podrán hacer lo mismo. Bien. Y miramos cómo realmente eso pasó con Kefa y Yohanan. Y ellos ya han sanado enfermos, ya lo han hecho. Entonces, eso es lo que se está explicando aquí. Quiero entonces que hagan esa conexión. Okay, so I did hit the brakes here. Why? Because someone could easily ask me, did Yeshua know he was the Messiah when he was 7 years old, 10 years old, 15 years old? Did he know how everything was going to happen? Did he know the mysteries of the universe? What did he know? What did he not know? Right? And before I answer that question, I'll tell you that my personal belief in Yeshua has changed drastically. Because I first was introduced to Yeshua when his name, they still called him Jesus in the Christian church. And as I've been studying Torah and the writings of the disciples, I've slowly been modifying how I believe in Yeshua, how it is that I understand Yeshua, the Messiah of Israel, the need for a Messiah, right? But anyway, we get now to this point, and we have Kefa speaking, explaining to Cornelius that Yeshua, how God anointed Yeshua from Nazareth with the Ruach HaKodesh after the immersion of Yohanan. And after that, he received power, and he started healing all the people. So then the answer is, when Yeshua was 15 years old, did he know he was going to be the Mashiach? Did he know everything, the mysteries of the universe? The answer is no. It was at this point. This is Kefa writing. At this point, he was anointed. And this brings us back to Parashat Tetzaveh. We see that the Kohen Gadol was anointed at one point in time, and he started serving as Kohen Gadol after that point. So Aaron went from simply being Aaron, the brother of Moses, after he was anointed Mashiach. After he was anointed, he then started to
function as the high priest. Up until that point, he was just Aaron's brother. Just Moses' brother. Right? The process of being anointed made him Kohen Gadol. And we are seeing the same thing with Yeshua here. That depending on the version we want to follow, there was a point in time when Yeshua came to Yohanan, he was immersed by him. There was a dove that descended upon him and a voice from heaven that said, "This is my son in whom I am well pleased." And after that point, he received the Ruach Kodesh and he had power to heal. Now, this makes sense because Yeshua himself said, if you have the Ruach Kodesh, you can do the same things. What does this mean? It means that Yeshua functioned with 100% constraints of being human, flesh and blood. The only special power he had, so to speak, was the Ruach Kodesh. And everything he did was because of the Ruach Kodesh. He was in that level. So Yeshua was a very righteous man, flesh and blood. He received the Ruach Kodesh and he was able to do great things. But he said, you can do the same thing if you have the same level of Ruach Kodesh. That's how he gave us the example of how men with the Ruach Kodesh can do great things if we had that emunah. And if we had that level that Yeshua had, right? So I do want to pause and make that clear, because when we read here, God anointed Yeshua, he was made Messiah, anointed, Mashiach. And the oil was the Ruach HaKodesh. Instead of oil, like we read in the Torah, Shemen Zayit, instead of Shemen Zayit, he was anointed Ruach HaKodesh. That's what gave him the power, and that's what anointed him. Ok, entonces, ¿verdad? Quiero que se tomen un poco de tiempo para digerirlo, pero si hay un punto claro o una explicación clara donde cómo y cuándo Yeshua y Mesías, es este el punto, ¿bien? Y cuando piensan, si él fue ungido, él fue Mashiach, ¿con qué fue ungido? Aquí lo dice, Dios lo ungió con el Ruach HaKodesh. En vez de aceite de olivo, Shemen Zayit, nadie vino y ungió a Yeshua y lo hizo Mesías con aceite, con Shemen Zayit. El Eterno mismo, Ruach HaKodesh, ese fue el aceite. Dice, como Dios lo ungió con el Ruach HaKodesh. ¿Ok? Quiero que miren la similaridad, porque ese concepto lo saca directo de la Torah. Y lo miramos en la Parashá Tetzaveh. ¿Ok? Espero no haya perdido a nadie ahí. I hope I didn't lose anyone. Let us now continue. Let's just read. Let's continue. Verse 39. Sigamos con el 39 para no brincarme mucho, porque todo esto es bueno. Verse 39. As for us, we are witnesses of everything he did, both in the Judean countryside and in Jerusalem. They did away with him by hanging him on a stake. But God raised him up on the third day and let him be seen, not by all the people, but by witnesses God had previously chosen, that is, by us who ate and drank with him after he had risen from the dead. Capítulo 39. Dice, en cuanto a nosotros somos testigos de todo lo que hizo, tanto en el campo como en Jerusalén. Se deshicieron de él colgándole en la estaca de la ejecución. Pero Dios le resucitó al tercer día y dejó que le viesen no todas las personas, sino por testigos que Dios había escogido por adelanto, es decir, por nosotros, que comimos y bebimos con él después que hubiese resucitado de los muertos. Ok, no se pierdan. Le está explicando a Cornelio que Yeshua fue mandado a Israel para proclamarle Shalom, para traerle Shalom. Podríamos decir, para traerles la era mesiánica, si lo aceptan. Pero no lo aceptan. Lo colgaron en la ejecución. Al ungido, al que el Eterno mismo había ungido, al Mesías. Vieron los milagros que él hizo. Miraron ellos el ciego que miró, el cojo que caminó, Lázaro que resucitó, pero de todos modos lo colgaron. Aquí va a entrar el gentil. El gentil está escuchando esto. Ok, entiendo esto.
Yeshua vino, el Eterno lo ungió como Mesías, Él recibió poder, hizo cosas grandes, vino a traer shalom al pueblo de Israel, el pueblo de Israel lo colgó, y hasta ahorita está pensando, ¿y yo cómo entro aquí? ¿Por qué me estás hablando a mí? Y vamos a mirar cómo entonces el rechazo del pueblo judío del Mesías le abre la puerta a Cornelio. ¿Lo ven? Para allá vamos, para que ya se vayan ubicando aquí en este punto de la historia. So I want if you want to understand the big picture, which is really important. Okay, let's start with verse 39. As for us, we are witnesses of everything he did, both in the Judean countryside and in Jerusalem. They did away with him by hanging him on a stake, but God raised him up on the third day and let him be seen, not by all the people, but by witnesses God had previously chosen, that is, by us who ate and drank with him after he had risen again from the dead. This is the big picture. Cornelius is the Gentile. He's the goy, and he's listening to the story. Okay, let me get this straight. Yeshua came to proclaim shalom to the people of Israel. Adonai chose him, made him Mashiach, immersion, Ruach HaKodesh, power, healing, opened the eyes of the blind, made the lame walk, resurrected the dead, and the Jews killed him. Okay. Well, I'm Cornelius the Gentile. How does that affect me? So we're about to see, right, how he is about to understand how the rejection of the Jewish people of their Messiah opened the door for him, Cornelius and the Gentiles, by extension to us. Right? This is why the big picture is so important to us. 42, verso 42. Then he commanded us to proclaim and attest to the Jewish people that this man has been appointed by God to judge the living and the dead. Verso 42. Luego nos mandó que proclamásemos y diciésemos testimonio al pueblo judío de que este hombre había sido nombrado por Dios para juzgar a los vivos y a los muertos. Que muy importante. No me quiero ir a otro tema, pero si miramos el libro de Revelación, el Cordero, el que único que puede abrir el rollo con los 7 sellos y todo eso, ¿no? Vamos a mirar entonces que aquí es lo que está diciendo entonces Kefa. Bien. Que Yeshua podrá juzgar a los vivos y a los muertos, y ya miramos un poco más de eso en el libro de Revelación. Leamos 42. Luego nos mandó que proclamásemos y diésemos testimonio al pueblo judío de que este hombre había sido nombrado por Dios para juzgar a los vivos y a los muertos. Ahora 43. Todos los profetas dan testimonio de él, de que todo aquel que pone su confianza en él recibe el perdón de los pecados por su nombre. Verse 43. All the prophets bear witness to him that everyone who puts his trust in him receives forgiveness of sins through his name. 44. Kepha was still saying these things when the Ruach Kodesh fell on all who were hearing the message. Ok, 44, yo pienso que ahí vamos a parar ya la historia. 44 dice, Kefa estaba aún diciendo estas cosas cuando el Ruach Kodesh cayó sobre todos los que estaban escuchando este mensaje. Entonces, él les dice que todos los profetas dan testimonio de Yeshua el Mesías y cómo los que pusieran su confianza en él podrían recibir perdón de pecados. Y vamos a hacer aquí una explosión de sabor una vez más. Y vamos a juntar la Parashat Tetzaveh y la Parashat Shaul. ¿En qué forma? En la Parashat Tetzaveh se nos introduce al Kohen Gadol, que en cierta forma era el único que podría traer expiación por el pecado del pueblo de Israel, aunque una vez al año. La mente judía entiende esto. El perdón de pecado, Yom Kippur, Yom HaKippurim, Día de las Expiaciones, Kohen Gadol, lugar santísimo, Chivo para Azazel, Chivo para Adonai, perdón de pecados. Ok, el judío ya entiende esto, el que estudia Torah. Y el que lo lleva a cabo es el Kohen Gadol, el ungido. ¿Me siguen? Se tiene que leer, si se pudiera, les dejo de tarea, si lo quieren leer, todo el libro de Hebreos. Ahí se introduce ya
a los hebreos la idea de Yeshua igual. ¿Quieres entender que Yeshua es el que puede expiar pecados? Entiéndelo como Yeshua, como el Kohen Gadol en el tabernáculo celestial. El que puede entrar a la presencia del Padre para la expiación de pecados. Dice, porque el terrenal es solamente una réplica. El celestial, donde realmente está la morada del Eterno, Yeshua puede entrar ahí como Kohen Gadol. ¿Ok? Entonces, entramos una vez más a la Parashat Tetzaveh y la fusión aquí. Porque no es difícil para pensar nosotros que si Yeshua el Mesías está al nivel de Kohen Gadol en el sentido de que es ungido, entonces lo podemos procesar conforme a la Torah, que puede expiar pecados, igual que lo que hacía el Kohen Gadol. Simplemente son ideas, ¿verdad? Ideas que en cierta forma se sincronizan, ¿no? Es como un engrane. Trabaja esto, trabaja. No es algo, si le tenemos que explicar, vamos a decir, el concepto de Yeshua como expiación, hagamos una vez más a un judío, esto es el concepto que se tiene que explicar. Ok, ¿era ungido el Kohen Gadol? Sí. ¿Entraba Yom Kippurim a perdonar pecados? Sí. Ok, Yeshua Mashiach ungido, sí. ¿Entra al tabernáculo celestial a la presencia del Padre para perdonar pecados? Sí. Ok, ¿ves? Lo mismo. De esa forma entonces puede explicar. Entonces es lo que le explica a Cornelio, pero no tan avanzado porque él era Goy. Si se lo explicaría en los libros de los hebreos, ya lo da con más detalle porque los hebreos entienden el concepto. Aquí simplemente le dice que el que cree en él puede recibir perdón de pecados. Pero no le da toda la explicación del ungido, Kadosh Kedoshim, Yom Kippur, Chivo Azazel. No le da nada de eso a Cornelio. Simplemente le da la shortcut, ¿verdad? Yeshua, perdón de pecados. Pero para la mente hebrea, entonces podemos hacer las conexiones. Ya hemos estudiado la Torah. Ya sabemos más o menos cómo es que esto tiene que funcionar. Y lo tenemos que hacer porque si no caemos en el error exactamente del cristianismo. ¿Bien? Que pensamos que Yeshua comenzó cosas completamente nuevas, fuera de la Torah. Que no es entonces el caso. Okay, so I do want to stop here. I want to make it clear that, when Kepha tells Cornelius that Yeshua has been appointed to judge the living and the dead, which you see more of that in the book of Revelation, there's a little bit more explanation to that. The lamb only one that can open the seven seals, right? The one that can judge. But I want to focus on verse 33. And it says that the prophets, right, they all spoke about him, and that anyone who puts his trust in him, in his name, can receive forgiveness of sins. Now, to Cornelius, he gave him the shortcut, the simple version. Yeshua, forgiveness of sins. He jumped from point A to point Z and skipped steps B, C, D, E, F, G, right? He skipped everything in between. He just said, Yeshua, believe in him, forgiveness of sins. Now, that's to the Gentile, Cornelius. But to the one who understands Torah, you can make the connection because we study Parashat Tetzaveh. Parashat Tetzaveh, we see that the Kohen Gadol, Aaron, was anointed, Mashiach. And we will see how he will function as the person who can bring atonement of sins. Not by his own merit, but by the sacrificial system. And what he is allowed to do is once a year in the day of Yom HaKippurim, the day of atonements, he comes in with the sacrifices, the Seir LaAzazel, Seir LaAdonai, right? The goat, the scapegoat, the goat for Adonai, the lots, sending it off to get killed in the wilderness of Azazel, going inside the Kedosh Kedoshim, offering expiation for the people, end result, forgiveness of sins. Now, in that way, we make the same connection. Yeshua, anointed Mashiach. He can bring about forgiveness of sins as well in a similar process. And if you want the detail here, then your homework can be to read the entire book of Hebrews. In the entire book of Hebrews, the case is laid out of how Yeshua can forgive sins. And it tells you, just like there is a earthly tabernacle, which is an image, a copy of the heavenly tabernacle, Yeshua doesn't have to be the Kohen Gadol
in the earthly tabernacle. He's the Kohen Gadol in the heavenly tabernacle. And in that one, he can bring atonement of sins. He can go in the presence of the Father and use his own sacrifice, not the goat, his own sacrifice to achieve atonement of sins. Right? It's a very similar. Now, to Cornelius, he doesn't give him all the detail, but to us that have been studying Torah, we should be able to make these connections. Oh, I get it. He's anointed, tabernacle, goes in the presence of the Father, atonement of sins. To Cornelius, he goes straight to the point. Believe in Yeshua, atonement of sins. But there's a lot in between, right? The reason why we need to understand that there's a lot in between is because some people, especially, for example, Christianity, they think there's all this is new stuff. All this is new stuff, but it's not. It's not. Not if you study Torah, you see it all falls within the Torah, within the workings of the Torah. It all can be explained through the Torah, right? Everything has been therefore laid out. Okay, termina esta parashá. Todos están anonadados, los judíos, que los gentiles reciban el Ruach HaKodesh. Right, so the parashah finishes, all of the Jewish believers are just astounded that the Gentiles have received the Ruach HaKodesh. Right? Baruch Hashem Adonai, all of us who have Gentile origin, but by His mercy and by Yeshua the Mashiach, which we do believe in, we have been grafted into the people of Israel. Amen. And Baruch Hashem Adonai, may we receive the Ruach HaKodesh as well, so that we can do all of the things that lead to holiness. And that is my prayer for this entire Kehillah. Entonces aquí termina, ¿verdad? Todos anonadados de que los gentiles reciban el Ruach HaKodesh. Nosotros de origen gentil, que por medio de Yeshua, el Mesías, nuestro Mesías, el Mesías de Israel, el que nos injerta al pueblo del Eterno, que todos podamos igualmente recibir el Ruach HaKodesh. Amén. Para poder sobresalir en los tiempos que vienen especialmente. Y le pido yo al Eterno, ¿verdad? Hasta que todos aquí podamos recibir eso. Ese gran, como lo ha explicado el Ruach HaKodesh, esa gran inclinación a la santidad. Hablamos de la sabiduría, la Jochma, el temor del Eterno. Y el temor del Eterno nos da sabiduría, y la sabiduría también igualmente nos debe dar el querer acercarnos más a la santidad, a dejar todo lo del mundo al lado, acercarnos más a la santidad, donde es que el Ruach HaKodesh se puede mover. Amén. No podemos ser comunes y santos a la vez. Entonces el Ruach HaKodesh se mueve en el pueblo santo, y es mi deseo para esta Kehillah, que caminemos a esa meta. Yo sé que nos falta en muchos respectos, pero con la ayuda del Eterno, que lleguemos a esa meta. Amén, aquí, a ese punto. Y terminamos ahí. Shabbat Shalom.